Hola mis bellos y bellas por dentro y por fuera. Bienvenidos. ¿Cómo que se dice bienvenidos un día más a mi canal? Herzlich willkommen. Hola a todos los bellos por dentro y por fuera. Estamos acercándonos a las Navidades y por eso tenemos un vídeo muy especial hoy. Y con Alejandro, que es muy especial. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Rey, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Me encanta venir aquí. Y como hoy en casa. hacemos otro reto. El año pasado hicimos los pancakes. Se lo dejamos por algún lado, por aquí. Este año nos toca hacer una casita de pan de especia de Lebkuchen, como Hansel y Gretel. Hay que decir que es la primera vez para ambos hacer esa casa. No tenemos ni idea cómo construir la casa. ¿Nunca la has hecho tú? No, nunca. ¿Y cuando eras niña tampoco? Es que a mí me gusta hacer los pasteles y comérselo. Pero esa decoración yo no suelo hacer. Por eso, a ver cómo nos va a salir la casa. Antes de empezar, vamos un momento a la elaboración, que va a ser muy breve, cómo se construyen las piezas de la casa. Nos vemos ahora. Los ingredientes para una casa son 500 gramos de harina, 15 gramos de especias de Lebkuchen. En mi canal encontráis la receta cómo hacer la mezcla de especias para Lebkuchen. 250 gramos de miel, un paquete de levadura química, 125 gramos de mantequilla, una cucharada de cacao puro, un huevo y 100 gramos de azúcar. Voy a hacer la masa lo más rápido que pueda. Para esto derretimos la mantequilla a fuego lento, pero solo que esté líquida, no caliente. Después cogemos un bol o recipiente para mezclar todos los ingredientes secos. Al mezclarlo ya se nota el aroma de Navidad. Y ahora añadimos todos los ingredientes líquidos. Y amasamos todo muy bien. A partir de este momento prefiero coger la mano para amasar. Ahora preparamos el patrón para la casa. Doblamos el papel y tenemos el techo. Para el suelo tenemos otra mitad del papel. Y con un triángulo cerramos la casa. Construir el triángulo es muy fácil. Si no tenéis un círculo de ese tamaño, cogemos el mismo papel y marcamos el pico arriba. Como es un triángulo equilátero, nos ayudamos con el mismo papel. Medimos ambas partes y señalamos la línea. Y ya solo hay que cortarlo. Y ya tenemos nuestras piezas para la casa. Ahora la prueba en la bandeja. Yo quiero hornear toda la casa en una bandeja. Y aquí no me entra. Me solapa 2 centímetros. Y también los triángulos me solapan 2 centímetros. Así voy a cortar esos 2 centímetros del techo y hago una casa más pequeña. Ya me entra. Y dibujo, por supuesto, la puerta y la ventana. Metemos papel de horno encima de la bandeja y sacamos la masa del frigorífico. Echamos un poco de harina por debajo y en mi caso tengo que cortar la masa a la mitad porque tengo 2 casas. Extender la masa para que sea solo medio centímetro de altura. Seguimos con los techos. Y el frontal y la parte de atrás. Corto la ventana y la puerta. Y lo metemos en el horno 15 minutos a 160-170 grados. Mientras preparo la segunda casa. La primera ya está lista, la segunda está en el horno y con el resto que me queda hago galletitas.
Aquí están las dos casas y nuestras galletitas que podemos comer mientras decoramos la casa. Para el glaseado de una casa necesitamos 250 gramos de azúcar glass, una clara de huevo y media cucharada de limón. Pasamos el azúcar por un colador para que no haya grumos. Después añadimos el limón y la clara de huevo. Y mezclamos y mezclamos y mezclamos hasta que haya una masa cremosa y muy blanca. Y después llenamos la bolsa de decoración. Y aquí está nuestra mesa con todo lo que necesitamos. Hemos vuelto y empezamos con nuestro reto, ¿no? Esto va a ser un reto para los dos. Porque nadie de nosotros ha hecho la casa de antes, cómo construirla. Pero bueno, vamos a intentar hacer que cada uno... Mira, vamos a intentar, queremos que sea como una... ¿Cómo se dice? ¿Una batalla? ¿Batalla? Es como una competencia, a ver a quién le queda mejor. Ustedes digan en los comentarios a quién le quedó mejor. Vamos a empezar antes de construirla. Sí, pero bueno, para no tener motivación. Tengo claro que esto se queda pegado. Vamos. Tenemos 5 piezas. Realmente, buscar las piezas correspondientes no va a ser difícil. Lo difícil, no lo sé, a lo mejor no, es pegarlas. A ver si nuestro merengue funciona. Es un juego muy bueno para toda la familia. Os invitamos a hacerlo vosotros en casa con los niños, con la abuela, el abuelo, con todos juntos, que es muy divertido, al menos tiene la pinta. Y muy rico. No comáis el Lebkuchen durante la construcción, si no la casa no va a estar entera. Por eso hemos hecho unos Lebkuchen para picar, para no tocar la casa. Bueno, ahora ya cada uno va haciendo lo que quiera. La capucha de Navidad. La capucha. ¿Estamos en Navidad? ¿Sin espejo? Sin espejo, sin espejo. Por cierto, no sé si os habéis fijado que tenemos las camisetas del canal, tanto para hombres como para mujeres, de todo tipo. Y como es Navidad, he pensado en sortear una de las camisetas. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y dejar un comentario abajo con vuestra talla, por si acaso si os toca. En Navidades lo voy a comunicar en mis redes sociales quién ha ganado y me pongo en contacto para enviarle la camiseta. Así, dejad un comentario abajo si queréis una camiseta y mucha suerte. Bueno, entonces tenemos aquí la parte de atrás. Aquí es que yo... ¿Y qué es lo que se pone primero, las paredes? No lo sé. A ver que esto no se Yo rompa. empiezo con el techo. Hay que hacer algo. Lo que pasa es Lo primero pienso que hay que poner esto. Que va a aguantar el techo después. Hay que poner más. ¿Tú crees que esto aguanta? Debería. Porque así se hace una casa. Sí, lo que hay es que esperar a que se seque. 3 días más tarde. Vamos a salir de aquí con la azúcar alta. Yo ya, ¿Y qué vas a poner aquí para aguantar? mi mano. ¡Mira, se aguantó! Mira, Rey, qué lindo, cómo te aguantó. Muy bien. Preciosa. Yo. Y hablando aquí mierda. Pues este no se rompió. Venga, va. Te vuelvas a caer, ¿no? So. Ja. 3 días más tarde,
De verdad, yo no sé. ¿Cómo era, Rey? Tienes que mirar, sí, porque no es cuadrado, es, sí, así. La parte más clara. Yo te ayudaría, pero estoy ya encadenada a mi casa. Ponla para que no rompa. ¿Qué haces? Coger la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué no te gusta? Me gusta más esta. Pero la otra también. ¿Eh? Tú sabes que mi niño interior ahora mismo está súper feliz. ¿Ah, sí? Esto me hubiera... Pero tu techo está bajando. Está bajando el techo. ¿Y por qué el tuyo no? Porque lo mantengo. Ah, porque tú no has pegado el otro. No. Ay, Rey, esto va a ser un fail. No, tranquilo. Todo con paciencia. Hay que ponerle algo abajo para que aguante. Pero muy poquito, ¿no? Es simplemente para que tenga también algo de apoyo. Es peligroso tener aquí los chocolatitos a mi lado. Mira, vamos a coger esto porque nos estamos dando cuenta que ponemos el techo y se cae. Y como se demora un poquitico en secar, le vamos a poner estos trocitos de Lebkuchen y así no se caen. El techo. Bueno, ya se puede empezar, Rey, a decorar, yo creo, ¿eh? No me cojas ideas, porque yo voy a hacer cosas. Pongo una pared aquí imaginaria. Yo ideas, coge ideas. Yo más fantasía que yo no tiene nadie. Esta parte del techo se cayó. ¿Se cayó? Coge más. Esta no me di cuenta que aquí no había Unas puesto. fichitas. No pasa nada, como lo mío cayó, lo subes Ya. porque todavía no está seco. No. Así lo puedes modelar como quieras. A ver la tuya, Rey. Qué bonita. No, hacer, no, la mía quedó medio rara, quedó así como para adentro la pared al frente. No, está bien. ¿Sí, tú crees? No me quedó muy recta la pared. No, está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Yo voy a empezar de decorar. Vamos a ver. ¿Qué ponemos? Hay que probar. Espero que tengamos suficiente. Ah, no se reparte bien. ¿Qué pasó, Rey? No sé si era buena idea. I'm dreaming of a white Christmas. No puedo just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Me estás cogiendo ideas, Rey. No, porque tú empiezas donde yo acabo. Qué mentirosa eres, Rey. Rey, ¿y qué explicación? O sea, tú sabes que cada vez que uno quiere hacer algo artístico, detrás de eso tiene que haber una explicación, tiene que haber una interpretación de la obra que uno está haciendo. Yo me estoy inspirando muchísimo en la casa de Hansel y Gretel. Estoy haciendo la casa cuando la bruja aún era buena. Porque ella no se volvió mala por gusto. Algo le pasó. Todavía no ha terminado. Así está bien. Hay que comprar muchos chuchos porque si no
no queda nada para la casa. Esto es trabajo. Ujú. Madre mía, con camino. Me va a dar un subidón de azúcar. Todo lo que me queda más me lo estoy comiendo. ¿Qué hago? Ya. Estamos mal comiendo. Está en la casa. Y hay que llenarlo todo, Rey. Como tú quieras. Es tu casa. Mi templo. Hänsel y Gretel. Va más a mi casa porque hay más chuches. Creo que voy a la otra parte, si no. Ya lo tengo más el truco. Hay que coger el truco. Al principio estaba un poco fuera de coordinación. ¿Has visto? ¡Qué linda! Wow. Vayan diciendo cuál está más bonita. Se me acaba de ocurrir una cosa, ¿ves? Me estás dando ideas sin darte cuenta. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Hagas lo que hagas, el mío. Rey, yo nada más te voy a decir que ¿Qué? que los accidentes pasan. No sé, se me puede caer la tuya, por ejemplo. Estos no me gustan. Estos me voy a comer. Comen. Me faltan los topos. Te estás apoderando de los osos. Y ya empiezo a decorar. ¿Decorar más? Claro, ya empieza el arte de verdad. Vas a flipar cuando veas mi casita. Ahora hago. Qué bonito. Ay, Rey, la tuya está súper apetitosa. Tuyo también. La tuya lo que tiene es Muchos una carga chuches. glucémica que va. Les va a encantar a todos los niños. Porque más chuches no se puede poner en una casa. Hay un dicho que dice que Wow. en la sencillez está la belleza. Yo quisiera llenar toda la casa con merengue porque a mí me encanta el Lebkuchen con merengue. Pero si por mí fuera, yo no decorara nada y todo fuera merengue, merengue. ¿Haz solo merengue? No, pero entonces no. Nadie obliga. Eso va a ver bonito. No he hecho aquí una fila de ositos porque lo querías usar y ya no. Sí, lo usé, mira. 2, 3. La chimenea. Yo ya terminé. Pero esa es la parte de atrás. Ah, yo la parte de atrás la voy a llenar con merengue. Oye, la parte de atrás es también casa. Pero tu casa se ve muy alegre. ¿Ti piace? Rico. Ya. Es que el azúcar eso es lo que tiene. Te comes uno y quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo. Pues bueno, estamos en Navidad. En Navidad todo está permitido. Yo no sé cómo puedes comer tanto merengue y usar y tienes aún merengue. A mí no me alcanzó el merengue. A mí no me alcanzó. Claro, porque gasté mucho ahí pensando que... ¿Cómo alcanzar el merengue? Porque quiero poner aquí atrás, ya que tú pusiste también la parte de atrás. ¿Te has puesto todo el merengue allá? ¿Cómo no te alcanza? Toda la casa está llena de merengue. Te estás proyectando en mí, Rey. Cosh.
No, yo he terminado. Yo ya no tengo merengue. Esto es plástico. Mira qué lindo. Qué lindo quedó. Qué lindo. A ver, vamos a hablar un poco de nuestras opiniones y lo que ha pasado. Como han podido ver, hemos pasado un poquitico de trabajo porque el techo se cae. Si lo hacen, hagan como nosotros, pongan una base debajo del techo. Y dejarlo 2 horas porque aún está muy suave. Mi casa está un poquitico media Tu casa es linda. Gracias. Pero está como media caída por eso, porque no me di cuenta y le quité los bloquecitos que le pusimos abajo para que aguantara. Y bueno, se cayó un poco, pero no pasa nada. Bueno, yo espero que la próxima vez me invites a tu canal. Él también tiene un canal. Lo dejo aquí arriba. Lo estoy deseando que me invites. Claro. Bueno, chicos, Esto ha sido todo por hoy. esperamos que os haya gustado. Síguela a ella en sus redes sociales, que las deja en la cajita de información. Dale a like. Compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Sí. Y lo hacen también. Suscríbete al canal de Hajin. Y suscríbete al canal de Lale. Pero si ellos no han visto mis videos, Ya lo verán. activa la campanita de notificaciones Para no perder ni un vídeo. Les mandamos un beso grandísimo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deseamos que hagan esto con su familia, sus amigos, pareja, mamá, papá, con quien quieran hacerlo. Y que lo disfruten muchísimo, tanto como lo hemos disfrutado nosotros. ¡Feliz Navidad!